Bueno, aquí estamos en nuestro segundo programa del Ministerio Tiempo de Libertad. Les saludamos desde aquí. Hoy nos encontramos en mi negocio. Hoy estamos aquí para continuar con un tema que hemos comenzado el jueves pasado, si no me equivoco. Y hoy queremos aportar más a la edificación del cuerpo de Cristo. Les saluda José Suárez y aquí mi esposa se va a presentar y saludar también, al igual que Sony. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vernos, por visitar el programa. La verdad que vamos a ser muy edificados con la palabra revelada en este tiempo. Y bueno, que tengan una linda tarde y puedan escucharnos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edith. Por ahí me dijeron que en el primer video recibieron la revelación de cuál era mi nombre, porque nadie sabe cuál es mi nombre. Yo me manejo con mi nombre artístico. Nombre de pila. Nombre de pila. Siempre es bueno saber que están allí y que podemos ser útiles para ustedes en la edificación de Cristo impartido en su vida. Bueno, yo quiero que hoy hablemos un poco más de lo que venimos hablando, que es la identidad en Cristo, pero me gustaría ser más contundente en cuanto a lo que somos en Cristo. Y la verdad no es mi intención ofender a nadie, pero es mi intención que el cuerpo de Cristo sea edificado en cuanto a la palabra de la verdad presente que corresponde a este nuevo pacto en el que nos encontramos hoy. Por eso yo quiero hablar algunos puntos directamente de que por qué cuando nosotros los santos oramos, pedimos que Dios nos bendiga, por qué cuando oramos pedimos constantemente, por qué cuando oramos anhelamos tener unción, anhelamos tener poder y queremos los santos cuando ya no estemos más en esta tierra poder partir al cielo. Cosas como esas que son muy básicas, que creo que tenemos un concepto no muy claro en cuanto a las escrituras, y me gustaría que en esta tarde podamos hablarlos y aclararlos. Está abierta la oportunidad de todo aquel que ve este programa de poder hacer sus preguntas, sacarse inquietud, mandar mensajes por privado. Tenemos el canal de YouTube también, Tiempo de Libertad. Tenemos un Face que es Tiempo de Libertad y Misión del Día, ¿sí? Así que después seguramente va a salir ahí en pantalla para que nos puedan seguir y visitar y hacernos llegar sus preguntas. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Quiero leer una cita bíblica que está en el libro de Efesios, que dice: bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1, capítulo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchas veces cuando nosotros oramos, sentimos mucha frustración después de orar, porque nuestra primera necesidad es pedir que Dios nos bendiga. Y al terminar la oración y no recibir esa bendición, o al menos no sentir esa bendición, llega a frustrar a los santos. Pero lo frustra porque no sienten o no tienen lo que creen que necesitan. Pero los santos no necesitamos que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque dice la palabra del libro de Efesios que Dios ya, el tiempo pasado, nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual, comenzando desde los lugares celestes hacia lo natural. El apóstol Pedro lo declara de otra manera: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos fueron dadas mediante el conocimiento. Bien, la palabra cita que todas las cosas nos fueron dadas, ¿sí? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas mediante el conocimiento. La vida está hablando de la vida Zoe, y la piedad está ligada directamente a lo que es el grafos, a lo que es la asignación para cada hijo de Dios para poder llegar al cumplimiento del propósito eterno. Eso es importante poder entenderlo, ¿no? No lo vamos a desarrollar hoy, que es el grafo, es el grafé. Eso habla el libro de Hebreos en el capítulo 8, en el capítulo 10 también, que es la asignación que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, cuando fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cabe rescatar que también la vida y la piedad, cuando dice el apóstol Pedro, es la vida que vos llevas consagrada y dedicada
para lo que fuiste llamado a hacer. No es solo simplemente pasar el día orando y el día leyendo la palabra, sino es accionando en lo que fuimos creados para lo que debemos hacer. Yo quiero tratar este punto que nosotros en Cristo fuimos benditos con toda bendición. Cuando oramos no nos falta nada. En Cristo estamos completos. En Cristo no tenemos necesidad de ningún bien. En Cristo todas las cosas nos fueron dadas. Tanto las que pertenecen a la vida Zoe, la vida del Espíritu, y a la piedad, la vida consagrada y entregada a Dios aquí en lo natural. La bendición no es algo que se siente, porque hay gente que dice, yo no siento la bendición, yo no siento que soy bendito. Y es más, teme a todas las maldiciones que brujos, hechiceros puedan soltarle, teme a las maldiciones que los hermanos te puedan decir, que los mismos congregantes del lugar donde asistes, no, que me maldijo, me desea el mal. Pero nosotros somos benditos del Padre, y lo que Dios bendice, ni el diablo lo puede maldecir. Ni el diablo lo puede maldecir. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tener una mentalidad de bendecido, una mentalidad de que yo ya porto la bendición de Dios. Yo tengo la bendición, y la bendición no es algo, la bendición es alguien. Es Cristo en mí, la bendición del Padre. Y ahora te hago una pregunta, porque muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo llego a tener eso? O sea, ¿cómo puedo llegar a ser bendito y todas esas cosas? Porque vos lo decís, pero es como un ejercicio de saberlo ya y entenderlo, de que sos bendito. Eso es interesante, porque es verdad, mucha gente cree que esa bendición la consigue orando, claro. Oro, y dice, no, lo que te falta orar más, por eso no conseguiste la bendición. No, lo que pasa es que tenés que luchar más por tu bendición, tenés que esforzarte más por tu bendición, pero todo eso no es cierto. ¿Qué tengo que hacer yo para ser bendecido? Nada. ¿Cómo que nada? Si a mí me enseñaron que tengo que orar, que tengo que ayunar, que tengo que leer más las escrituras, ¿que acaso no tengo que hacer nada de eso? Sí, tenés que orar, si querés podés ayunar y leer las escrituras y demás. El apóstol Pablo nos manda a orar sin cesar, o sea, debo orar constantemente. Orar sin cesar es estar alerta en el ámbito del espíritu constantemente las 24 horas. Porque nadie podría estar de rodillas orando 24 horas sin parar. Entonces, cuando yo me encuentro en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, cuando todos hemos nacido en la cruz del Calvario, es cuando el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. O sea, para ser más claro, ¿qué tengo que hacer? Nada. Todo hijo de Dios ya viene con la bendición incorporada. Nosotros lo podemos decir de otra manera, tenés el combo completo, tenés toda la bendición. El problema no es un problema de bendición, el problema es un problema de entendimiento. Si no hay entendimiento, entonces no puedo manifestar bendición. Creo que es muy importante el tema, como decís vos, el entendimiento, pero también es el conocimiento. Es algo que estuvimos hablando en el video pasado, de conocer qué es lo que yo tengo. Muchos en algún tiempo estuvimos nosotros también involucrados en ese grupo, digamos, de los que formábamos parte o vivíamos a la sombra todavía del pacto viejo, del pacto que ya caducó. Entonces, si vamos al tema de la bendición, muchos se quedaron en Deuteronomio, por ejemplo. Entonces ellos caminan de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 28. Si hace esto, le va a pasar tal cosa. Si no hace esto, le va a pasar tal otro. Entonces como que se quedaron en el pasado y todavía no transicionan a después de la cruz. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Por eso es que muchos oramos, bueno, nosotros ya no, porque gracias al Señor fueron quitados los velos y para eso estamos aquí, para poder enseñar y ayudar a nuestros hermanos a que transicionen en el crecimiento de este proceso que es Cristo en nosotros, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de decir, que algunos que están del otro lado podría decir sí, pero el libro de Deuteronomio dice esto. El libro de Deuteronomio 28 está escrito así. Es más, Sama, uno de los valientes de David, peleó por su bendición. Y todo lo que hablamos de pelear por la bendición, de que tengo que hacer esto para tener la bendición, eso es antiguo pacto. Esto es fácil, porque le cuesta entender muchas veces a la gente entre antiguo y nuevo pacto, porque algunos dicen sí, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia nunca. Sí, pero la palabra, cuando habla de que la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia nunca, está refiriéndose al Logos,
a Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, el Logo. Cristo no cambia nunca y permanece para siempre. Ahora, cuando habla de antiguo pacto y nuevo pacto, lo que nosotros debemos entender, el libro de Hebreos, por eso hay que entender el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no es un libro para tomarlo así a la ligera y leer y decir ya está, no. El libro de Hebreos habla que estamos viviendo en un nuevo pacto bajo el orden de un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces debemos entender que el antiguo pacto tenía leyes, tenía reglas, estatutos que eran vigentes para el antiguo pacto. Y el nuevo pacto tiene otra ley, que es la ley, pero la ley de vida del Espíritu, y que mora en cada hijo de Dios, que mora en los santos. Y esa ley, por naturaleza, nos va a impulsar a ser lo que ya somos. Es la paradoja de ser lo que ya somos, de ser lo que somos en el Espíritu, conformados a la imagen de Cristo, y en lo natural reflejar la vida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en otro momento, porque esto sí podríamos dedicarle bastante varias charlas en cuanto al antiguo y nuevo pacto, pero para cerrar la idea, porque sé que esto cuesta mucho a veces aceptarlo, no entenderlo, sino aceptarlo, porque durante años tuvimos enseñanza, no, pero mira que Moisés para entrar al lugar santo se sacó el calzado y tenía que hacer así. Nosotros le damos enseñanza que a nuestro parecer son así, pero no quiere decir que necesariamente sean así. Debemos entender que por ejemplo, la ley decía que al 8º día se circuncidan. Nosotros, ¿por qué no circuncidamos? Si la ley todavía es vigente, ¿por qué no circuncidamos? Porque es algo que ya caducó. No, pero eso ya caducó, lo otro no. ¿Cómo? ¿Qué sí caducó y qué no? ¿Quién te habilita y autoriza a vos para decir qué caducó y qué no caducó? El apóstol Pablo nos enseña todo lo que pertenece al antiguo pacto ya no es vigente en el nuevo pacto. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, dejen de ponerle cargas a la gente. No le dice a los Gálatas, sino escribe en la carta, dejen de ponerle cargas a la gente que ustedes no pueden llevar. Dejen que ellos vivan por la vida del Espíritu. Eso le cuesta mucho, sobre todo a los líderes y encargados de congregaciones, dejar que la gente viva por la vida del Espíritu, por la ley de vida que opera en nosotros, que eso habla el libro de Romanos capítulo 8 también. Bueno, volviendo al tema entonces quiero que entendamos, cuando orás, tenés que orar con una mentalidad de que no te falta nada, que en Cristo estás completo, que no tenés una bendición a media. ¿Cuál es el problema? Hubo muchos hombres que se pararon atrás de un púlpito y dijeron, Dios me bendijo a mí, amado, porque tuve 21 días de ayuno. Ah, Dios te bendijo por tus 21 días de ayunos. Yo pensé que te había bendecido por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces cuentan su experiencia y su testimonio, y los santos, en vez de verificar y corroborar con las Escrituras, decimos, sí, si el pastor tanto lo dijo, entonces así debe ser. No nos fijamos si las Escrituras lo dicen, sino si el pastor X dice que así es, así es. Pero los santos debemos ser responsables en el estudio de la palabra, debemos ser diligentes, escudriñar, indagar, profundizar para ver si lo que se nos enseñó es realmente así o no es así. Entonces, primer asunto, quiero que cada santo pueda entender que cuando ora, él ya está bendito. No tenés que orar por tu auto para que tu auto sea bendito. No tenés que orar por tu casa para que tu casa sea bendita. No necesitas echarle aceite a las paredes. No necesitas clavar estacas. No necesitas ungir los dinteles de la puerta con aceite. Enterrar Biblias. Enterrar Biblia. No necesitas hacer nada de eso. Por favor, no tenés que hacerlo. No hay ni un texto, ninguna escritura que avale esos actos que se practican hoy. Vos, para ser bendito, tenés que simplemente saber que lo sos. ¿Qué nos bendijo? ¿Qué nos bendijo a nosotros? Cristo. Cristo nos bendijo, y eso se produjo en la obra perfecta de la cruz. No hay que decirle a la gente que debe hacer cosas para poder llegar a ser un bendito del Señor, porque nosotros ya somos benditos. Y fuimos bendecidos en tiempo pasado. No dice, te voy a bendecir cuando ores más, te voy a bendecir cuando ayunes más. No. ¿Y qué hago con el auto nuevo que me compré? Y disfrutarlo. Quiero que entendas algo. Todo lo que vos posees está bajo bendición, porque vos estás en bendición. Sí, pero yo a veces me siento como que
Parece que un perro me echó la pie encima y todo me sale mal, pero es porque no lo has entendido. Porque no lo has entendido. Cada uno de nosotros somos el fruto de nuestros pensamientos, de nuestra manera de pensar. Y si yo camino creyendo que no soy un bendito, entonces hablo como que no soy un bendito, actúo como que no soy un bendito, y entonces obtengo los resultados de un no bendito. Pero cuando yo entiendo por el entendimiento de la revelación de la palabra, me doy cuenta que soy un bendito. Y todo lo que yo haga tiene que prosperar. Todo lo que yo haga tiene que multiplicarse. Todo lo que yo poseo ya está en bendición. Y no es por mi obra ni mis méritos, es por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Bien? Sí, quería aportar algo sobre el conocimiento, que está bueno que vos digas el entendimiento, pero como decía Edith, es conocer lo que dice la Escritura, porque al conocer uno puede entender y los velos se van cayendo, porque la palabra es vida y espíritu. El Señor es el que va a ir convenciendo, pero está bueno porque vos te expones a la palabra y el Señor hace lo que tiene que hacer en cada uno. Algo muy importante para que quede bien en claro, que la bendición es un estado en el que nosotros nos encontramos. Bien. Ese estado no se altera, no se va a cambiar, es algo constante. Lo que sí está sujeto a cambio es la realidad, esta natural, porque lo espiritual es lo que gobierna lo natural. Entonces, también hemos aprendido esta frase, que creo que la dice el pastor Pedro Cotto: nada de lo que vos no creas de las Escrituras no te va a suceder. Todo lo que vos podás creer de las Escrituras te va a suceder, ¿sí? Entonces, si yo no creo que soy bendito, voy a caminar como una persona maldita o como alguien que te va mal siempre. Pero vas a caminar siendo bendecido como una persona maldita. No es que seas vos un seas maldito, sino porque como vos no crees que ya fuiste bendecido, entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Claro. Porque no conoces que ya estás en ese estado del cual nunca vas a salir. Perfecto. No va a cambiar ese estado en el que estamos. Lo entiendas o no lo entiendas, vos no vas a salir de ese estado. Eso es tremendo, ¿no? Porque aunque lo entendas o no lo entendas, vos estás en un estado de bendición. No se puede alterar ese estado. Eso es bueno recalcar, que la bendición es un estado en el que permanecemos continuamente. Ahora, ¿dónde sucedió todo esto? Bueno, como decíamos, creo que el programa pasado también lo hablamos, sucedió en la cruz del Calvario. Con la apertura del nuevo pacto. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se habilitó el nuevo pacto. Se habilitó el nuevo nacimiento, porque antes de la cruz nadie había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se habilita con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo nacimiento te trae mucho, hay mucho para decir. Nos llevaría también varios programas para hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Pero debemos entender que cuando nacemos, esto es tremendo, esto es poderoso. Cuando nacemos, por decirlo así, nacemos ya sentados en el trono de Dios. ¿Cómo vas a decir eso, que estás sentado en el trono de Dios? Y no lo digo yo, sino lo dice el mismo Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: así como habéis muerto juntamente con Él, también habéis resucitado para vida juntamente con Él. Y Él nos hizo sentar juntamente, suncatizo, juntamente con Él, asimismo en los lugares celestiales. Los lugares celeste. O sea, nosotros hemos nacido, y cuando hemos nacido, vieron la famosa frase: este nació en silla de oro. Bueno, los hijos de Dios hemos nacido en silla de oro. Bueno, no te he enseñado el trono, no vamos a hablar de ese tema. Hemos nacido sentados juntamente con Él en los lugares celestes. Esa es la posición de los hijos, de los santos, de los amados, de los escogidos para una tarea. Entonces, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino el nuevo nacimiento, se dio apertura a un nuevo pacto, el pacto eterno, nuevo, no nuevo de que recién comienza algo nuevo, sino nuevo de aparición en el tiempo cronos, porque es un pacto eterno. Bien, y entonces tenemos que saber esto, estamos en un nuevo pacto, ¿sí? Y la verdad que corresponde a este nuevo pacto es la verdad
presente, que es Cristo en nosotros, nuestra vida, nuestra esperanza de gloria. Vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar un poco de cuando oramos, cuál debe ser nuestra mentalidad para orar. Dice Pablo, oraré en el Espíritu, sí, pero oraré con el entendimiento también. Nosotros debemos orar con el entendimiento. Pero ¿cuál entendimiento? El que, qué lindo cómo ora, cómo usa los textos bíblicos. ¡Wow! Cómo empieza su oración. Padre, en el nombre de Jesús. No está hablando de eso. No está hablando de hacer una linda voz cuando orás, ni usar lindas palabras. Está hablando que cuando orás con el entendimiento, ores con el entendimiento correcto. ¿Cuál es el entendimiento correcto? ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Dónde estás sentado vos cuando orás? Si bien es cierto, a veces te sentás en una silla, pero no estás solamente en esa silla, estás sentado en los lugares celestes. O sea, cuando nosotros los hijos oramos, no deberíamos orar así. Nuestra oración más bien debería ser así. ¿Por qué? Porque oramos desde arriba hacia abajo. Porque cuando oramos desde abajo hacia arriba, estamos orando con una mentalidad de necesitado. Padre, dame, ayúdame, liberame, saname, bendecime. Y todo lo que tenga que ver, dame. Y está mal orar así. No es malo orar así, pero terminas de orar y no te funciona. Terminas de orar así, hace rato que estoy orando y no pasa nada. Y después, no solamente hace rato, ya hace una semana, ya hace un mes, y nosotros lo sabemos, ya hace 3 años que venimos orando. ¿Cómo? ¿Y Dios es sordo y no te escucha? No, es que el problema no es que Dios es sordo y no escucha. El problema no es que le pedís a Dios. El problema es que estás pidiendo lo que ya tenés. Estás pidiendo lo que ya posees. ¿Cuál es el asunto entonces? El asunto es que no entendés dónde estás sentado, cuál es tu lugar de autoridad, tu lugar de dominio, tu lugar de poder. No entendés la atmósfera, el ambiente al que perteneces. No lo entendés, no entendés lo que es los lugares celestes. No entendés tu posición en Cristo, tu posesión, qué es lo que tenés, y tu función. Entonces cuando orás, Señor, te pido un ministerio, porque quiero servirte. No, vos no tenés que pedir un ministerio. Cuando vos venís a esta tierra, ya venís con el combo completo. Ministerio, autoridad, poder, unción, tenés todo lo que necesitas. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que no lo entendiste. Y orás con una mentalidad de necesitado. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, te pido. Y Dios dice, yo no sé qué más puedo hacer por vos. Si hice todo lo hice en la cruz, entregué a mi hijo en la cruz. Di todo por vos. Te posicioné en los lugares celestes, te senté juntamente con Él, te di poder, te di autoridad, te di dominio y te di todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y vos me seguís pidiendo más. Yo no entiendo qué es lo que me pedís. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía la otra vez que esto es como buscar los anteojos. Tenemos los anteojos puestos y buscamos los anteojos. ¿Dónde están los anteojos? Algo se me cayó acá, no pasa nada, tranquilo. Pero no se entiende nada. Todo bien. ¿Dónde están los anteojos? ¿Dónde están los anteojos? Los tenés puestos, José. Y los tengo puestos. Entonces no los encuentro, los anteojos. Y después ya los tenés. Entonces me decís, Señor, ayúdame, Señor, bendecime. Ya ayúdame, ya te ayudé. Señor, bendecime, ya te bendije. Señor, dame poder. Dame poder. Te di poder, te di autoridad. ¿Cuál es el asunto? Yo sé que vos querés hablar una partecita de la mentalidad de demonio y de oración. Ya te lo que deja hablar. Te dice, te di poder y te di autoridad. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se paró detrás de los púlpitos y dice, cuando vino la unción sobre mí, amado, fue tremendo el fuego. Y vos decís, si a él le pasó, a mí me tiene que pasar, porque yo estuve buscando, clamando, ayunando y orando, y el Señor me visitó. ¿Qué es el Señor que te visitó? ¿Qué es médico de guardia que viene, te ve y se va? No, dice la palabra que nosotros estamos unidos al Padre y somos un solo espíritu con Él, y es algo indivisible. No es algo que se separa constantemente y que Dios se va, que Dios viene, que Dios se va, que Dios viene. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios permanece en nosotros. Esa es otra de las cosas cuando oramos. Señor, tu presencia sea en mí. Dios, dame tu presencia. Y aparecen esos santos con aureola. La presencia va donde yo voy. Y de alguna manera es verdad. O soy portador de la gloria. Claro, de alguna manera es verdad. ¿Por qué es verdad? Pero ¿por qué es verdad? Porque sí está la presencia. Pero de alguna manera no es solamente verdad en Él, es verdad en todos los santos. Todos los santos portamos la presencia y la gloria del eterno Dios. Todos. Yo te lo voy a decir, hasta el más pecador de los santos, que no es pecador en sí,
pero que manifiesta fruto de la carne, él también porta la presencia, porque no es que Dios dice, en este no me meto. Entonces nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia, tenemos que tener sentido de ubicación seria. Ubícate donde estás. ¿Dónde estás? En Cristo. Cristo lo llena todo y en todo es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Cristo mora y habita en cada uno de los santos y todos los santos hacemos el cuerpo de Cristo. Todos portamos la presencia, todos portamos la gloria, todos portamos poder y autoridad. Todos, absolutamente todos lo podemos hacer. No es que lo podemos, todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Pero ¿dónde estuvo el problema? En que nunca lo entendimos, nunca lo supimos. Sí, pero es que yo cuando oro nunca pasa nada, y más vale que no pasa nada, porque cuando estás orando pensás que no tenés la autoridad suficiente, pensás que no tenés el poder suficiente, pensás que no tenés la unción suficiente, cuando el apóstol Pablo dice que todos somos ungidos. El libro de Corintios nos enseña eso. El libro de Corintios nos enseña que todos los santos son ungidos, que todos los santos son escogidos. Pero hubo hombres, no digo que fue con mala intención, se pararon detrás de los púlpitos haciendo creer que ellos solamente son los ungidos, que solamente ellos son los autorizados por el Padre para hacer milagros y echar demonios. Hablando de demonios, decir lo que quiere decir. Quería agregar, antes de pasar a esa parte, que es muy importante el tema de orar con el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque muchos de los santos tienen que conocer esta verdad, de que quizá hay oraciones que las vienen haciendo por muchos años y todavía no han sido contestadas. ¿Por qué? Porque no están orando de la manera correcta, con el entendimiento. El otro día hablaba con una persona, justo me venía a memoria como ejemplo al tema que estamos tratando, que esta persona viene en una recuperación ya del 2013 que lo operaron y ya lleva casi 5 años de recuperación, y el diagnóstico médico es que él va a estar atado o sujeto a medicamentos de por vida. Entonces esta persona me decía a mí, yo le estoy orando al Señor de que yo no tenga que estar atado a las pastillas, decir. Y yo le digo, vos estás orando de una manera incorrecta, le digo, porque no es el Señor el que quiere que vos estés atado a las pastillas de por vida. Si no, ese es el diagnóstico médico que te dieron los profesionales. Vos lo que tenés que hacer es esto, le digo, a ver, ¿qué dice Isaías? Le digo, porque es un hijo del Señor también, nada más que no recién está entrando en esto de conocer cómo orar, cuál es la manera correcta. Entonces Isaías dice que él ya ciertamente, dice, él se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados, dice. Entonces yo le digo, ¿está hablando en tiempo presente, pasado, futuro? ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. Entonces le digo, esa enfermedad ya fue cargada en él, ya se la llevó. Vos no tenés por qué estar sujeto o someterte a medicamentos de por vida, le digo. La manera correcta de orar sería entender de que vos ya estás sano para comenzar a orar. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Es que se manifieste esa sanidad. O sea, vos tenés que conectar tu entendimiento a la verdadera realidad que es espiritual. El tema sería que cuando nosotros oramos, aunque nuestra condición natural nos diga lo contrario a nuestra condición espiritual, debemos mantener nuestra confesión de acuerdo a nuestra realidad espiritual y no a nuestra realidad natural. Y solo es cuestión de tiempo para que tu sanidad se manifieste. Quitarte de la cabeza, a mí sí te acordás, decir, Dios me mandó un cáncer porque está tratando con mi vida. Dios te mandó un cáncer de verdad para tratar con tu vida. No quiero explayarme en ese tema, otro día vamos a hablar de la sanidad, pero te quiero decir que Dios no te mandó ningún cáncer. Dios me hizo perder todos los negocios para que yo aprenda y me dedique a Él y le sirva a Él. ¿Seguro que Dios te hizo perder los negocios o fueron resultado de tus malas decisiones? Porque Dios, cuando lo llamó a Pedro, el negocio de Pedro estaba flojo. Y Dios nos dijo, Jesucristo nos dijo, voy a aprovechar de que el negocio de Pedro está flojo para llevármelo a que seamos pescadores de hombres. No, le dijo, ¿cuál es tu problema, Pedro? Y no he pescado nada, no hay problema. Anda y tira la red de nuevo. Fue una pesca milagrosa. Multiplicó, triplicó, hizo de todo con el negocio de Pedro. Le hizo pescar lo que él nunca había pescado. Pero él no necesitó quebrarle el negocio a Pedro para llamarlo. Dios no hace esas cosas. Decir que Dios hace esas cosas, que Dios quiebra, que Dios enferma,
que Dios te azota, te castiga para tratar con tu vida, eso no es verdad. Cuando Dios quiere tratar con tu vida, que trata con todos los hijos, Él lo hace de la manera correcta, exponiéndonos delante de su Hijo y conociéndole a Él. Porque cara a cara, mirándole a Él, a cara descubierta, mirando al Señor, cara a cara es que vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. No dice como mirando al cáncer, de cáncer en cáncer, de prueba en prueba vamos siendo transformados. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que cara a cara, como un espejo a cara descubierta, mirando a Cristo en nosotros. Porque Cristo en nuestra vida es cuando vamos siendo transformados. Lo que todo santo debe experimentar es conocer la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que empodera a los santos. Esa es la verdad presente de este nuevo pacto. Muchas cosas no funcionan en la oración, porque cuando oramos con mentalidad de pacto viejo. Y oramos con un pacto que ya caducó. Entonces son inoperantes. Quizás no te va a gustar lo que estoy diciendo, pero son cosas que no tienen vigencia hoy. Entonces no funcionan. Y en cuanto a la mentalidad de los demonios, ¿qué vas a decir? Un poquito para cerrar lo anterior, por segunda vez lo vuelvo a decir. No es que estemos en contra de los tratamientos médicos que nos pueda sugerir el profesional, pero hasta que se te revele la sanidad en tu vida, seguí haciendo el tratamiento médico. Si tenés que tomar un medicamento, hacelo, pero mientras tanto, andá a ser capacitado para que la palabra revelada a tu vida haga que tu mentalidad cambie y ese conocimiento se alinee a la verdad espiritual. Es algo que siempre le sugerimos, ¿no?, a las personas que están pasando por un tratamiento médico. No que ya dejen la pastilla, porque quizá estén en una negligencia y la persona nunca logre conectar esa realidad. Después nos terminan echando la culpa que, no, a mí me dijeron que ya no los tomen. No. Siga haciendo el tratamiento, pero lo que nosotros les sugerimos es que sean expuestos a la palabra para ser enseñados en la verdad presente. Otra cosa que nos enseñaron, que quizás no estás orando con la fe suficiente. Todos los hijos tenemos la medida de fe que necesitamos para transitar por esta vida. Eso lo declara el libro de Romanos. No es que uno tiene más fe y otros tienen menos fe. Simplemente es que algunos lo entendieron más que otros. Pero la fe es exactamente la misma. La fe es Cristo mismo en nosotros. Por eso el libro de Marcos dice, cuando tengan la fe de Dios, entonces ustedes van a poder decir, no vamos a hablar de fe hoy día porque es un tema que es mucho para hablar, pero la fe, ¿qué es? En pocas palabras, la fe es ver el consumado de la cruz. La fe es ver la obra de Cristo terminada en la cruz. No es que te falta fe, te falta entender lo que Cristo ya hizo en nosotros. No es que te falta orar más para conseguir lo que no tenés. Te falta entender más lo que ya tenés para poder tener lo que querés tener. Es un asunto de entendimiento. Y cuando oramos, tenemos que orar entendiendo nuestra realidad espiritual y entender que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Pero no quiere decir que en Cristo todas las promesas siempre te van a ser sí y van a ser positivas y amén, amén. No. Que en Cristo todas las promesas son sí y amén quiere decir que todas las promesas que se hicieron en un antiguo pacto se cumplieron en la cruz del Calvario. Por eso este es un pacto de promesas cumplidas. No reclames promesas, reclámenle a Dios su promesa, reclámenle a Dios su bendición. No reclames, ya lo tenés que entenderlo, que es muy distinto. Vuelvo a repetir lo mismo que dije el programa pasado. Pablo y los apóstoles siempre sus oraciones fueron para que los santos puedan entender, para que los santos tengan espíritu de revelación y sabiduría, para que a los santos se le abran los ojos de su entendimiento. Nunca fue una oración, Señor, dale más, Señor, más poder, más poder, más poder. Ahí viene. ¿Quién viene? El poder está en nosotros. Tenemos poder para echar demonios, tenemos poder para sanar enfermos, tenemos autoridad, porque estamos en Cristo. Cuando dice la palabra que somos juntamente con Él, es suncatizo, es igual a, de la misma manera que Él, con el mismo poder, con la misma jerarquía, rango y autoridad que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Decir que no tenemos poder, eso sí es una blasfemia, te lo digo en serio, es antiescritural. Decir que no tenemos autoridad es antibíblico, esas cosas son antibíblicas.
Porque todo santo tiene poder, todo santo tiene autoridad, porque todo santo está conformado a la imagen de Cristo Jesús. Estar sentado en los lugares celestes sin poder y autoridad es ilógico. ¿Cuál fue el problema? Hoy está muy de moda ese movimiento de apostólico. No estoy en contra de lo apostólico, nosotros somos una congregación profética apostólica, pero está el movimiento ese de vamos todos para X país. No voy a decir los países porque digo el país, ya saben que predicadores, vamos todos por ahí, que va a estar, ahí no va a tocar, y te tocó y después venís y no te pasa nada, ¿no? Y la gente, yo he visto a la gente viajar de un lado a otro para conseguir la unción, para conseguir el poder, para conseguir la autoridad, y se van de punta a punta, y cuando vuelven, y me siento más fuerte, pero lo dura 2 o 3 días, una semana, y después tienen que volver de nuevo a viajar al otro congreso para volver a recargar pilas, porque dicen que ahora sí, en el próximo evento es más poderoso, y pagas pasaje, pagas las entradas, pagas hotel, pagas de todo para recibir lo que ya tenés. Sí, pero yo cuando oro no pasa nada porque no lo entendiste, porque cuando lo entendas vas a ver que va a empezar a pasar, y va a pasar mucho, porque sos un representante del reino en la tierra, y cuando te mandaron a la tierra, te mandaron con todo el combo completo. No te falta nada, solamente, y cuando echas al demonio no tenés que hacer cursos, ¿cómo te lo digo? Pero no me habló el demonio, no hizo ruido, no me preguntó, yo no tenés que hablar con el demonio, no te preguntarle nada a nadie, al demonio, cómo se llama, ni cuántos son. No, pero Jesús lo hizo en una ocasión muy especial, y habría que hablar también de ese tema, pero no vamos a hablar de eso. Pero cuando entendés lo que ya sos en Cristo, el lugar, el ambiente donde Dios te puso, porque los lugares celestes, la atmósfera, el ambiente, el gobierno, el dominio de Dios, vas a entender que eso es tremendo, donde estamos, a dónde pertenecemos, y fuimos dejados en la tierra para manifestar y expresar la vida del Dios invisible. Portamos la vida eterna para expresar vida eterna. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque los santos seguimos corriendo tras de otros santos para que esos santos nos den lo que ya tenemos. No, pero vos no sabés, si él me llegara a tocar, siempre decimos, ¿no? Si yo pudiera estar con el apóstol tal, y aunque sea me toque un poquito, y encima ese apóstol ni bolilla te da, y te viajaste. Yo estuve en conferencias, porque yo era de esa mentalidad, iba y estaba esperando que no, ya me toca, ya me va a tocar, y ahora, y no oraba por mí, pasaba de largo, siempre pasaba de largo, y venía el profeta, y nada. Cuando empecé a entender lo que somos en Cristo, empecé a oír la voz de Dios. Dios me direcciona, oramos por la gente, Dios se mueve, Dios se manifiesta, porque lo portamos. Y se acabaron esas oraciones frustradas de que no sentí poder, no sentí autoridad, no sentí la bendición, no sentí. Yo no tengo que sentir nada, yo tengo que saber, no sentir. Claro, es saber y forma, o sea, porque toda la palabra nos lleva a la cruz, al entender lo que pasó en ese momento en la cruz, a decir que ya no somos ni ajenos, ni conciudadanos, ni vecinos, que somos parte de una familia, o sea, somos hijos, ¿entendés? Entonces el ser hijo vos ya lo abarcas todo. Eso lo es todo. Lo es todo. El ser hijo lo es todo. ¿Vas a decir algo, Solís? El tema del entendimiento es verdaderamente tremendo. Puedo usar la frase del pastor Juan Manuel, verdaderamente. Es muy importante el tema de entender, ¿sí? Porque hablando de lo que me decías hace rato, la mentalidad de orar contra demonios y contra todo tipo de espíritu, creo que partió de una mala interpretación de ese texto, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los huestes y principados y todo lo que sigue en el versículo. Hemos sido criados en una cultura de que toda nuestra lucha siempre es contra los demonios, contra el diablo, por eso que hablamos de por qué pedimos y oramos de una manera incorrecta, porque siempre creemos que ellos tienen algo que nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando vino esta revelación a nuestra vida, el conocimiento de que el poder ya lo tenemos, de que la autoridad ya lo tenemos, yo ya no sabía cómo orar. Eso fue una de las primeras cosas que fue cambiando en mi vida, porque todas nuestras oraciones siempre, y me gustaría preguntar así al público, si no es verdad que siempre en todas las oraciones metemos algo del diablo, o metemos algo contra algún demonio, o reprendemos algún tipo de espíritu,
Porque ya hemos sido criados en una cultura así, ya nos enseñaron así. Porque ellos nos enseñaron en base a la luz que también tenían. Claro. Entonces, cuando viene esta revelación a nuestra vida, una de las cosas que aprendemos a cambiar es la manera de orar. Ya no oramos contra un espíritu, contra un demonio. Ellos no tienen nada que nos pertenece. Dice que ellos fueron, o que el diablo fue despojado. Despojado quiere decir que le quitaron todo, que no tiene nada. Así él ponga las manos atrás y te haga creer que tiene algo, te puedo asegurar que él no tiene nada que el Señor te haya dado a ti. Así es. Hay que cambiar la mentalidad de orar. Hay que orar con la mentalidad de estar bendito, una mentalidad de dominio y no de demonio. Deje de luchar tanto contra el diablo en sus oraciones. Las oraciones no son para pelear contra el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Le aseguro que él no tiene poder sobre su vida. Usted es un hijo de Dios, él es una creación de Dios. Sobre esos temas, sobre todos los temas que estamos tratando, hay mucho para desarrollar. Nosotros no tenemos ningún problema sobre detenernos y hablar con alguno de ustedes. Si quiere profundizar sobre el tema o incluso discutirlo y debatirlo, lo podemos hacer. Haga preguntas, llame por teléfono, escríbanos un mensaje de texto, un mail, todo eso sale en pantalla, así que usted puede hacer todo lo que usted quiera en cuanto a preguntar. Nosotros no tenemos ningún problema de hablar. ¿Dónde radica que la iglesia ha perdido entendimiento? Ha perdido entendimiento de que posee todas las cosas en Cristo. Por eso yo recomiendo leer siempre. Es bueno que los santos lean todas las escrituras, pero lea primeramente el libro de Efesios, la carta a los Efesios, Colosenses. Muestra de una manera profunda, clara, contundente, precisa lo que verdaderamente somos en Cristo. En Cristo poseemos, en Cristo estamos y en Cristo tenemos una tarea para esta tierra. A los santos se les pasa la vida, se les va la vida pidiendo lo que ya tienen y no se abocaron para lo cual verdaderamente fueron llamados. ¿Dónde radica el problema? Volvemos a decir, en orar no, en que tenemos bendición o no, no la tenemos todas. Orar, hay que orar sin cesar, pero hay que orar con el entendimiento. El problema radica, dice Pablo, entre tanto que el niño es heredero, o que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La iglesia, muchas veces, la mayoría, tiene un estado de inmadurez, pero no espiritual, un estado de inmadurez mental, no logra entender. Y mientras el niño no entienda, entonces no se le da la herencia. Porque si bien es cierto, somos herederos y en el espíritu somos totalmente libres, totalmente maduros. Pero el problema radica en que en nuestra mente no hemos entendido verdaderamente quiénes somos en Cristo. Si de verdad querés poseer en el ámbito de lo natural la herencia que ya posees en el ámbito de lo espiritual, vas a tener que empezar a renovar tu entendimiento. Y como hijo de Dios, es tu responsabilidad, es tu deber ser un experto en la verdad presente del nuevo pacto. Ser un experto que al leer las escrituras podés interpretar de la manera correcta, correspondiente al nuevo pacto. Ser un experto en la mentalidad de hijo, en mentalidad de trono, porque tenés que saber dónde estás sentado, estás juntamente con él. Yo sé que esto puede golpearte mucho lo que estoy diciendo, pero no hay problema, podemos hablarlo, charlarlo, conversarlo. Si, como les vuelvo a decir, no hay ningún problema, si lo desean hacer, lo pueden hacer. ¿Querés poseer tu herencia? Tenés que exponerte a la palabra revelada, a la palabra entendida. La única manera en que la iglesia, los hijos del Señor, salgamos de un estado de inmadurez y podamos poseer nuestra herencia es renovando nuestro entendimiento, despojándonos del hombre viejo y dejando que sea Él el que nos vaya transformando de gloria en gloria. Gracias.